Hola, buenas noches. Hoy les quería compartir brevemente una reflexión sobre si es natural la necesidad de Dios en el hombre. Para hacer una introducción en el tema, supongamos que si uno tiene una prótesis removible, una prótesis dental removible, puede sentir en su paladar que está, por más que hace mucho tiempo que la tiene, pero siempre va a sentir, ¿no es cierto?, que ese objeto está. Si uno se la quita, puede sentir esa sensación de vacío, ya sea que uno tenga la prótesis puesta o no. Hay algo que siente, hay algo extraño que siente, por una cuestión muy simple. No es natural que el hombre no tenga dientes y no es natural que el hombre tenga dientes artificiales, dientes de plástico. Algo similar pasa con nosotros en nuestra vida, sobre todo en nuestra vida interior, en nuestra vida espiritual. Sentimos infelicidad, sentimos depresión, sentimos un montón de cosas que hacen que no llevemos una vida plena, una vida feliz. Nos sentimos incómodos con nosotros mismos, nos sentimos incómodos con los demás, nos sentimos inseguros, tenemos una imagen totalmente distorsionada de nosotros mismos. Y eso es porque el ser humano tiene en su interior un hueco que intenta, un vacío que intenta llenarlo con muchísimas cosas que no son naturales en el hombre y por ende no sirven para llenar ese espacio vacío que hay. A la pregunta de si es natural que el hombre necesite a Dios, la respuesta es sí. Es natural que el hombre necesite a Dios. Ese espacio vacío que tenemos en el interior y lo queremos llenar con cualquier cosa, la que sea, por más buena que parezca, no va a llenar ese hueco, no va a llenar ese vacío. Y por ende seguimos con esa vida de infelicidad que puede tener momentos de alegría, momentos de gozo, pero no es una vida plena. No es una vida plena en felicidad, no es una vida que tenga paz, no es una vida que me guste vivirla. Entonces, ante esa pregunta, la respuesta es sí, es natural que el hombre necesite a Dios. ¿Y por qué? Como siempre, vamos a ir a la palabra del Señor y recuerden que todo lo que yo digo está en la palabra del Señor, ustedes lo pueden corroborar y si creen estas palabras, están creyendo a Dios, no me están creyendo a mí. Si vamos a el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículo 42, nuestro Señor Jesucristo dice: pero solo una es necesaria, María ha escogido la menor y nadie se la quitará. Si vemos un poquito el contexto, se los leo, desde el versículo 38. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Esta María y Marta son hermanas de Lázaro.
muy amigo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús resucita a Lázaro cuando muere, como muestra para el pueblo judío del poder que tenía Dios, de la sobrenaturalidad, del poder que tenía Jesucristo, Dios hecho hombre. Esta María y Marta eran seguidoras de Jesús y eran hermanas de Lázaro. Entonces, Marta, le dice el Señor Jesús, le dice: ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Y Jesús le dice: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. ¿Y cuál era la mejor parte que María había elegido? En el versículo 39, si volvemos atrás, lo dice, que María estaba sentada a los pies del Señor y escuchaba lo que Él decía. Entonces partimos de esta base de la necesidad de una sola cosa necesaria, y es la palabra del Señor. María estaba escuchando a Dios hecho hombre, a nuestro Señor Jesucristo. Estaba escuchando sus palabras, estaba escuchando sus enseñanzas. Y ella había elegido lo mejor. Una sola cosa te es necesaria, sin dejar de hacer lo otro, sin dejar de cumplir con los deberes que todos tenemos que cumplir, pero una sola cosa es necesaria para nosotros y ponerlas en primer lugar, que es la palabra de Dios en nuestro corazón, la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces Jesucristo le dice: una sola cosa te es necesaria, y María ha escogido la mejor, y nadie se la quitará. Por lo tanto, sabemos por las palabras de nuestro Señor Jesucristo que es necesaria la palabra de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida. Es necesaria, es natural, lo necesitamos. ¿Por qué lo necesitamos? Porque si vamos al Génesis, primer libro de la Biblia, y vamos al capítulo 1, versículo 27, dice: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y en el versículo 28 dice: y los bendijo con estas palabras. Dios creó al hombre y a la mujer, hombre y mujer, y los bendijo como una muestra de su amor. Una creación perfecta de Dios es el ser humano. Por lo tanto, nosotros necesitamos la presencia de Dios porque Él nos creó. Por eso es necesario, en primera medida, porque Él nos ha creado. En el libro de Romanos, capítulo 3, esto después ustedes lo pueden corroborar en la Biblia, capítulo 3, versículo 23, dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. El pecado hizo que nosotros nos separáramos de la gloria de Dios. No podíamos estar en comunión con Dios porque la barrera del pecado nos separaba. Estamos destituidos de la gloria de Dios. No podíamos estar en su presencia ni en comunión con Él porque estábamos separados por el pecado. Esta separación que produce el pecado es la que genera ese hueco que nosotros tenemos en nuestro interior, que nos hace sentir mal con nosotros mismos, que nos hace sentir mal con los demás. Y si uno hace un pantallazo general en la sociedad, en cualquier sociedad y en nuestra propia vida, y nos vamos a dar cuenta de que esto realmente es así. La inconformidad, la tristeza, la amargura, la inseguridad, el miedo,
Todo es consecuencia del pecado, de esa separación de Dios. Cuando el hombre vivía en el Edén, tenía una comunión perfecta con él. La palabra del Señor en el Génesis dice que él hablaba con el hombre y la mujer, con Adán y Eva, estaban en comunión íntima. No sentían miedo, no sentían vergüenza. Entró el pecado y ellos comenzaron a sentir miedo, comenzaron a sentir vergüenza, se volvieron ignorantes. Y ahí viene esa separación con respecto a Dios de nosotros. Y ahí se genera ese vacío en nuestro interior, que lo queremos llenar con cualquier cosa, pero nada es suficiente para llenar ese vacío, salvo la presencia de Dios. Porque es necesaria, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, una cosa te es necesaria, y María eligió la mejor. Eso necesitaba, la presencia de Dios. Segundo, necesitamos la presencia de Dios y es natural para el hombre la necesidad de la presencia de Dios porque Él nos creó. Y en el principio estábamos en comunión con el Señor. El hombre y la mujer hablaban con Dios, como yo estoy hablando ahora, como podemos hablar con nuestros amigos, con nuestros familiares. Ahora bien, ese pecado hace que nos separemos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, hay algo también muy interesante en esto, y es que en Romanos 3, el versículo 24 dice, pero por su gracia somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Entonces, ese hueco, ese vacío producido por el pecado que nos separa de la presencia de Dios, solo puede ser lleno con la presencia de Dios mismo. ¿Cómo? La palabra de Dios lo dice. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Si yo creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador, inmediatamente, y es inmediato, la presencia de Dios viene a mi corazón y llena ese espacio vacío. Y ese espacio vacío, al ser lleno en su plenitud por la presencia de Dios, me pone nuevamente en comunión con Dios. Esa franja, ese hueco, esa barrera del pecado desaparece gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y estoy en perfecta comunión con Dios. Y yo le aseguro, porque a mí me pasó, y a muchos cristianos les ha pasado y les pasa, que una vez que tenemos la presencia de Dios en nuestro corazón, que es lo natural en nuestro corazón, desaparecen las infelicidades, las dudas, los temores. Uno empieza a aceptarse a sí mismo tal cual como es, porque se reconoce como creación de Dios. Y comenzamos a vivir una vida plena, una vida de gozo más allá de todos los problemas que podamos tener. Nuestro Señor Jesucristo dice, en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, ese hueco se llena solamente con la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, recibiéndolo a Él, creyendo en Él como Hijo de Dios, que dio su vida en perdón de nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados. Yo le animo a que si usted tiene ese hueco en su corazón,
esa barrera que lo separa de Dios, hoy mismo reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador, crea en Él, para que ese vacío sea lleno de la plenitud de Dios y viva una vida plena, una vida de gozo, una vida de amor y una vida de paz. Se lo digo yo por experiencia. Y si usted habla con otros cristianos, le van a decir exactamente lo mismo. Es natural que el hombre necesite a Dios, sí, porque es esencial, porque Él nos creó y porque el pecado nos separó. Y ese vacío que sentimos es el vacío por ese pecado, por ese recuerdo de ese primer hombre y primera mujer que vivían en comunión con Dios, ese origen de la humanidad que vivía en comunión con Dios y que ahora está separado. Eso todavía nos llama. Esa franja, ese hueco, ese pecado que nos separa, nos hace sentir la ausencia de Dios. Dios quiera que en esta noche usted lo reciba como su Señor y Salvador. Oro por eso al Señor y para que viva una vida hermosa, plena de gozo. Que Dios lo bendiga y que tenga hermosa noche.